para toda la audiencia. Aquí está, Fraile, ¿qué era lo que usted estaba contando de la cuestión del doctor Miguel Uribe? No, que hay mucha molestia en el Centro Democrático por la propuesta que ha hecho en las últimas horas el senador Miguel Uribe de que el uribismo escoja candidato ya. María Fernanda Cabal y Paloma Valencia dicen no, consulta en marzo, el mismo día de las elecciones a Congreso, a voto limpio. Y pues se está calentando el parche, doctor Miguel Uribe. ¿Por qué quiere que sea ya, doctor Miguel? Gustavo, comencemos con que el país quiere certeza y quiere tener un candidato único del Centro Democrático y del presidente Uribe para enfrentar lo que aquí está sucediendo. Es evidente que se necesita unidad, porque lo que está en juego es el país, no una candidatura individual. Y esa unidad se construye con certeza, es decir, teniendo los candidatos claros. Yo no estoy proponiendo que se escoja ya, estoy proponiendo que se escoja en junio. Y que en junio es un año, incluso menos de un año antes de las elecciones, y considero yo es el tiempo oportuno para consolidar las listas al Congreso, consolidar el partido y construir la unidad que Colombia necesita. En buena parte Petro ganó porque quienes competían con Petro arrancaron tarde. El tiempo en este caso es fundamental. Petro renunció a gobernar y está haciendo política. Nosotros necesitamos tomar decisiones oportunas. Segundo, no estoy seguro que en el uribismo haya molestias. Creo que es legítimo que entre los precandidatos tengamos propuestas diferentes, pero la inmensa mayoría de la militancia, de la bancada, de las credenciales, quieren escoger en este semestre, precisamente porque tener un candidato único permite fortalecer y unir al Centro Democrático. Si pretendemos unir a Colombia, tenemos que unir al Centro Democrático, después la oposición y después al país para ganar y para gobernar. Y yo espero hacerlo bajo las tesis del presidente Uribe, que hoy necesita Colombia, seguridad, que vuelva la seguridad en Colombia. Necesitamos iniciativa privada, propiedad privada, un Estado austero y cohesión y política social. Permítame un segundo, doctor Miguel Uribe, en aras de la unidad, precisamente está la senadora Paloma Valencia, aquí en 6 AM. Doctora Paloma, ¿le parece bien lo de junio y la encuesta que propone el doctor Miguel? Hola, Gustavo, un saludo especial para ti, para todo el equipo, los oyentes. Yo la verdad creo que pues el doctor Miguel tiene sus ideas, pero este es un proceso de un partido al que pues el doctor Miguel, entiendo, acaba de llegar, pero este es un partido que ya tiene una manera de hacer las cosas, que tiene unas tradiciones que hemos ido consolidando, y creo que pues le toca entender que el proceso no es contra Petro ni en beneficio de unos. Este es un proceso que tiene que llevar a elegir un buen presidente, Gustavo. Esto no es de simplemente ganar elecciones ni de enfrentar a Petro, sino de elegir una persona que realmente pueda transformar las realidades de este país. Colombia no tiene que ganar una elección, tiene que elegir una persona que le inspire, que logre transformar este país. Esto no es una coalición en contra de Petro o en contra de alguien, esto tiene que ser una coalición en torno al futuro, y para eso yo creo que lo que hay que construir es un gran programa político, una enorme agenda, y buscar la persona que pueda ejecutar, porque nosotros tenemos que llegar al gobierno a transformar las realidades, a que en 4 años podamos superar la pobreza extrema, que podamos hacer una revolución educativa a través del voucher escolar que le permita a los niños más pobres de este país tener educación de calidad, a que podamos hacer una política de reducción del Estado que nos permita hacer política para los informales, terminar la cobertura de servicios públicos. Es un país con demasiadas urgencias reales para estar entrabados en una discusión de las prácticas políticas. A ver, doctor Miguel, ¿usted todavía se siente recién llegado al partido? En primer lugar, no es una discusión personal, y yo creo que es un error plantearlo como un tema personal. Yo así lo he planteado. Es un tema que considero yo genuinamente le sirve al país y al partido escoger en junio el candidato. Segundo, coincido con que este es un proceso en donde el partido, el presidente Uribe y los precandidatos tenemos que lograr avanzar en consolidar una propuesta. Y lo segundo es que, pues mire, yo no voy a entrar a enfrentar ni a Paloma ni a ningún otro precandidato, además lo respeto profundamente, y creo que lo que necesitamos es pensar precisamente en cómo gobernar el país, cómo avanzar hacia un mejor futuro y especialmente como consecuencia derrotar a quienes hoy hacen daño. Pero lo que es evidente es que yo llegué al Centro Democrático invitado por el presidente Uribe, que generosamente me ofreció la cabeza de lista hace ya 3 o 4 años, y fui candidato a la alcaldía del presidente Uribe y del Centro Democrático en el 2019, y he defendido estas tesis toda mi vida. Creo profundamente en la necesidad de volver a un país seguro. Los que hemos vivido el dolor de la muerte, de la violencia,
pues sabemos qué se siente y no estamos dispuestos a que nos lleven otra vez a esos años de guerra. Hace poco vivíamos tranquilos y seguros, y aunque el país no era perfecto, había seguridad democrática. Y lo cierto es que tiene que volver la seguridad a Colombia, para que haya confianza, para que esa confianza genere inversión, para que esa inversión genere empleo. Y solo el empleo, el emprendimiento privado, es lo que permite enfrentar la pobreza. Ahora, insisto, mi respeto absoluto por los demás precandidatos. Yo estoy compitiendo en las reglas que plantea el partido. Seré el primer ex soldado, en caso de no ser el candidato, del candidato o candidata que gane. Pero obviamente considero, y la invitación es a que me acompañen para poder enfrentar no solo un mal gobierno, sino construir un mejor país. Senadora Paloma, ¿a usted le incomodó la llegada de Alicia Arango a la campaña de Vicky Dávila? Pues no, para nada. Yo a Alicia la quiero muchísimo, pero pues me parece que para todo el país es bastante claro que después del gobierno del presidente Duque, pues hubo un rompimiento entre el Centro Democrático y lo que se denomina el duquismo, y pues es normal que ellos tomen decisiones de acuerdo a su corazón. Yo a Alicia la quiero, la estimo, es mi amigo, me parece una mujer maravillosa y creo que es un gran acierto para Vicky tenerla a su lado. Última inquietud para los dos, la misma pregunta. Doctor Miguel, ¿le preocupa el doctor Bolívar? No, yo lo que creo es que hoy las encuestas muestran más reconocimiento de nombre, es decir, a quién se conoce más que por intención de voto. Yo creo que las encuestas hoy no son un veredicto, son una herramienta de trabajo. Y a las encuestas les tenemos que responder con trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar es prácticamente lo que tenemos que hacer durante este año para poder consolidar ese proyecto de unidad para sacar adelante al país. Ahora, lo que es evidente es que Petro tiene una capacidad electoral que va a trasladar a un candidato y que por eso precisamente es importante, creo yo, en junio o en un momento cercano, escoger un candidato para tejer esa unidad con sectores ciudadanos, independientes y en general la oposición, para poder consolidar un proyecto que gire en torno a un futuro seguro y de oportunidades, en torno a la seguridad como la base de todo, un valor democrático, la iniciativa y el emprendimiento privado, la cohesión y la política social y un Estado austero. Eso es lo que ha defendido el presidente Uribe, eso es lo que defendemos en el Centro Democrático, eso es en lo que creemos que es la fórmula que le funcionó al país y le va a volver a funcionar. Y por supuesto, sé que Petro no va a hacer todo lo posible para poder dejar un sucesor. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar inteligentemente pensando en Colombia desde ya. Senador, no se me vaya, que tengo en la línea a la doctora María Fernanda Cabal. Senadora, para simplemente saber si usted tiene alguna molestia, si la ha comentado con la senadora Paloma Valencia por la propuesta de elegir candidato, dice el doctor Miguel Uribe, rápidamente, digamos junio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no es molestia, pero sí es una inquietud y una aclaración, porque el miedo, Gustavo, es el peor consejero para tomar decisiones. La gente tiene miedo por un gobierno depredador como el de Petro, pero el peor error es salir con un candidato temprano del Centro Democrático. O sea, poner entonces en la mira a nuestro candidato, sabiendo los desafíos de este gobierno, y los desafíos además significan las alianzas con las que llegó al poder este gobierno, creo que es un error estratégico. Y lo que yo he explicado, que parece que algunos no quieren entenderlo de pronto por el desconocimiento de la mecánica política, es que escoger ya es un error, primero. Escoger ya pretendiendo que vamos a buscar alianzas y salir corriendo a entregarle el partido a otros es un error. Escoger sin elección de voto popular, que es lo que yo considero que tiene la legitimidad de la delegatura de quien vota apasionadamente por su candidato. O va a ser a dedo la elección. Porque si va a ser a dedo, no estamos enterados los demás precandidatos. ¿Va a ser a dedo? Yo le pregunto al precandidato Miguel, ¿va a ser el dedazo? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Va a ser encuestas como las mismas encuestas que me sacaron a mí hace 2 años y medio, Gustavo? Que se desplomó el candidato Oscar Iván en un mes. Entonces, ¿qué pido yo? Que me parece razonable. Vámonos
a sacar 50 curules porque un presidente sin Congreso no existe. ¿Dónde se sacan las 50 curules? En marzo, día de elecciones de Congreso, no en octubre, que nadie sale a votar. En marzo, Gustavo, todo el aparato de la registraduría y el aparato estatal, porque está la Procuraduría, el CNE, está volcado a las elecciones de Congreso. Y los partidos inteligentes hacen consulta, como el pacto. ¿O será que Petro es tonto? ¿Por qué hizo Petro consulta? Porque no sabía que era él. Porque necesitaba jalar con la opinión su lista del Congreso. Eso no genera sobrecostos, eso es falso. Estamos montados en una fiesta electoral donde por voto limpio sale un candidato que de la mano de Uribe sale con el 30-35% de popularidad y vendrán los aliados. No hay que correr. Entonces, que tenemos diferencias en la aproximación, sí las tenemos. Pienso que es normal, pero es que aquí habla también la experiencia de los números, ¿no es cierto? No la novatada de la pasión de que es que quiero ser yo. Esa es la diferencia. Muy bien, antes de escuchar a la doctora Paloma, pues el turno para el doctor Miguel para que le conteste a la senadora Cabal. Yo creo que esta elección no se trata de un afán personal y yo confío en el partido, confío en el presidente Uribe y que se tome la mejor decisión y voy a asumir la decisión que se tome con absoluto respeto y disciplina. Voy a participar en el mecanismo que al final se escoja. Creo que es legítimo que tengamos posiciones diferentes. Insisto, la posición que yo defiendo, que además siempre he estado abierto a conciliar y a buscar un esquema que nos una, no solo a los precandidatos, sino al partido, es que genuinamente pienso que entre más rápido escojamos mejor, entendiendo que para mí la fecha oportuna es junio. Pero insisto, podemos buscar una fecha adicional. Segundo, el mecanismo que lo decía el partido. A mí me preocupa el tema de la consulta, es porque no nos permite hacer alianza con otros partidos, porque es vinculante llegar hasta primera vuelta. Aquel candidato que gane una consulta debe llegar a primera vuelta. Y la única alianza que permitiría es que otros partidos se sumen al Centro Democrático, pero ni siquiera abrir la posibilidad de generar un esquema donde haya una consulta interpartista como la que ganó Duque en su momento, que fue la que lo llevó a la presidencia. Entonces, al final, vuelvo y repito, absoluto respeto con todos los precandidatos del partido. Creo que tenemos hoy que estar más unidos que nunca. Creo que este es el partido que ha demostrado ser coherente, ha hecho oposición desde el primer momento, ha sido propositivo, a cada crítica una propuesta. Y estamos hoy bajo el liderazgo del presidente Uribe, que, insisto, hoy Colombia necesita más que nunca las tesis que Uribe representa. Seguridad, emprendimiento privado, cohesión social, un Estado pequeño. Y por último, lo cierto es que hay que trabajar. Yo no importa cuándo se decida lo del Centro Democrático, yo seguiré trabajando. Es decir, si al final la decisión es la consulta el 8 de marzo o en diciembre, una encuesta como se ha hecho las últimas dos oportunidades, Gustavo, mi decisión es trabajar incansablemente y seguiré trabajando para enfrentar un gobierno que hace daño y para construir un mejor futuro que necesita Colombia. Senadora Paloma, ¿esa consulta sería el camino para llegar a una lista encabezada por Uribe para el Senado? Pues Gustavo, yo es que no entiendo muy bien por qué estamos teniendo este debate aquí, porque aquí había una sola regla para este proceso y era que los precandidatos nos pondríamos de acuerdo sobre los mecanismos. Entonces no entiendo por qué la discusión está pasando en el plano público cuando esta es una discusión que corresponde al interior del partido. Creo que la ciudadanía de este país le aborre mucho este tema de la mecánica electoral en un país con problemas de inseguridad, con problemas de un presidente que ha destruido tantas cosas, con ganas de salir adelante y que les toque la noticia sea la pelea interna del Centro Democrático. La política tiene muchas dificultades, pero precisamente creo que y la invitación que se tiene que hacer es que estos temas son para tratar internamente. Estos son asuntos, digamos, de la casa, no tienen por qué estar por fuera en los medios de comunicación, porque no aportan nada al debate nacional. Yo entiendo, por ejemplo, que el doctor Miguel pues ha venido desplegando una campaña muy grande, pero por ejemplo en mi caso yo no he empezado la campaña, ni siquiera tengo una imagen de campaña. ¿Yo cómo podría aceptar una encuesta en junio? ¿Y por qué no tengo? Usted dirá, querido Gustavo, pues porque nosotros hemos elegido precandidatos 3 veces y las 3 veces lo hemos hecho en diciembre, por lo tanto con una
capacidad de predicción del partido, pues uno espera que el partido se comporte como se ha comportado. Y la cosa es que nos hemos puesto de acuerdo en los mecanismos entre los precandidatos y hemos podido sacar adelante procesos exitosos como el del doctor Iván Duque, presidente de Colombia y electo por el Centro Democrático, como la primera campaña de Oscar Iván Zuluaga, que si no fuera por todo lo que se vivió en ese momento con los recursos de Odebrecht, hubiera sido el presidente de Colombia. Y creo que lo que pasó en la última campaña nada tiene que ver con el tiempo, sino más bien con la situación de un partido que estaba muy golpeado, especialmente porque habían puesto preso al presidente Uribe, y eso fue un golpe demoledor para quienes lo queremos y quienes defendemos esas ideas. Entonces yo creo que esto lo que el partido tiene que hacer es continuar sus foros, ojalá cada 15 días, recorrer todo el país, hablar con la ciudadanía, construir una agenda política que deje claridad absoluta de qué es lo que se va a hacer, que los colombianos sepan y tengamos una ruta clara de lo que sigue, para que los colombianos puedan recobrar la certeza, volverse a sentir entusiastas, de que Colombia lo que necesita hoy no son peleas sino esperanza. Doctora Cabal, ¿pero usted cree también que el doctor Miguel de alguna manera no cumplió con las reglas? Yo lo que siento es que uno debe tener una consecuencia con lo que predica el partido. Si el partido predica austeridad, si el partido y el presidente Uribe ha sido claro frente a la administración de recursos, pues de todas maneras hay una exposición en gastos de precampaña que no se ve bien. Y salió, creo que ayer algo, no sé si fue en Blue o en Infobae, de los gastos de campaña de varios precandidatos. Entonces, ahí uno dice, bueno, aquí hay una especie de desequilibrio, de ruptura de límites, de correr la línea ética. Entonces, al final, Gustavo, esto ocurre por falta de reglas de juego. Y nosotros hemos venido construyendo con dificultad, porque es natural que sean difíciles, reglas de juego en el partido. Por ejemplo, ningún precandidato puede ofrecer avales en las listas de Cámara y Senado. Eso ya quedó publicado. Por ejemplo, necesitamos ponerle límites a los recursos de financiación de las precampañas, porque no se ve bien que no sea consecuente la acción con el discurso. Me queda un minuto para cada uno porque voy al boletín. Doctor Miguel, si no están tan claras las reglas, entonces ¿cómo fue que pudo haberlas incumplido? ¿Y lo de la plata? Bueno, por un lado, yo coincido con Paloma. Este debate es innecesario darlo aquí, pero bueno, al final ustedes nos llaman y hacen estas preguntas, pero yo preferiría, como lo hemos hecho, dar el debate precisamente privadamente, pero además, insisto, yo no tengo problema en llegar a diciembre o en su efecto el 8 de marzo. Si eso es lo que decide el partido, yo voy a competir, lo voy a hacer con todo el entusiasmo, aportando. Si mañana María Fernanda, Paloma, Paola o Andrés son los candidatos, me van a tener a mí como el primer soldado. Lo que está en juego es Colombia. Aquí discutir, tirarnos pullas entre nosotros, etcétera, nunca lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo no voy bajo ninguna circunstancia a caer en el juego de maltratar ni a María Fernanda, ni a Paloma, ni a Paola, ni a Andrés. Por el contrario, lo que creo es que tenemos que dar ejemplo de unidad, de pensar primero en el país. Lo segundo es que, pues evidentemente, estamos en un proceso legítimo de precampaña precisamente, de asumir, buscar la candidatura. Lo he hecho absolutamente decente, lo he hecho en la mayoría con recursos propios y recursos familiares, pero además lo hago con el absoluto convencimiento de que todos los esfuerzos, primero para desengañar a los colombianos de lo que Petro está haciendo, enfrentar un gobierno que tiene miles de millones de pesos ilegales y de nuestros impuestos para comprar apoyos o para engañar a los colombianos con publicidad falsa, pues vale la pena lo que podamos hacer. Pero lo tercero es que todo lo que estamos haciendo hoy le sirve al partido. Es decir, la campaña que hoy estamos haciendo los 5 precandidatos, el esfuerzo que estamos haciendo con los foros, el liderazgo del presidente Uribe le sirve al partido para llegar consolidado al 8 de marzo a las elecciones del Congreso y finalmente a la primera vuelta. Y por último, yo creo que Colombia necesita unidad en torno a unos valores que son los que ha defendido el presidente Uribe, el Centro Democrático, y que hoy necesita Colombia. Seguridad como valor democrático, emprendimiento privado, la defensa de la propiedad privada, política social, cohesión social,
y por supuesto un Estado pequeño y austero. Yo fui secretario de gobierno, manejé más de 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción. Yo he demostrado integridad, no negocio principios, he enfrentado a Petro desde que soy concejal y él era alcalde, y creo profundamente en la seguridad porque viví en carne propia el dolor de la guerra. Creo profundamente que no estamos dispuestos los colombianos a ser gobernados por el terror y vamos a enfrentar la inseguridad para volver a liberar a Colombia. Doctor Miguel, muchas gracias. Doctora Cabal, ¿una consideración final? La consideración es, primero, que los colombianos no sientan miedo, porque aquí hay un partido grande que vuelve a demostrarle a los ciudadanos que vamos a luchar por la plataforma de las mejores ideas, que el presidente Uribe sacó a este país de prácticamente ser un Estado fallido en el año 2002 a ser un Estado con prosperidad y un Estado que tenía esperanza. Sus ciudadanos regresaron del exilio. Solo los números, el ingreso per cápita, las arcas llenas. Su peor error fue haberle entregado la posta al diablo, que era Juan Manuel Santos, un traidor desleal como los peores de la historia política de Colombia. Pero Uribe demuestra que está listo para la batalla. Así hayan tratado de destruirlo con un juicio injusto, lo que pasó en la realidad y lo que vemos todos es que en vez de defenestrarlo, de someterlo al escarnio público, lo que hicieron fue catapultarlo y demostrarle al país que justicia en Colombia no hay ni para Uribe ni para muchos inocentes que están en la cárcel. Uribe sale hoy con un nivel de aprobación muy alto. Nuestro partido tiene más de 70 solicitudes de candidatos que quieren aspirar a Senado. Nosotros volvemos a ser la plataforma del sentido común y creo que tenemos 5 precandidatos, pocos partidos lo tienen y nadie tiene el poder de convocatoria, ningún partido ni movimiento que el que estamos teniendo nosotros en los foros del partido. Eso demuestra que estamos conectados con Colombia y vamos a lograr el triunfo en el 2026. Senadora Cabal, muchas gracias. Doctora Paloma, su comentario final. Pues primero agradecerte este espacio para todos. Segundo, decirles que este partido ha venido trabajando para consolidar un proyecto político de país. Este no es un deseo de ahorita, este es un partido que ya lleva más de 11 años en el ejercicio político con un partido de opinión que está demostrando que uno puede ganar elecciones con solo opinión, y yo creo que ese es un gran cambio para Colombia. Y creo además que el partido lo que tiene es que concentrarse en construir toda la agenda de lo que necesita este país, que el siguiente gobierno no va a tener tiempo. Yo le diría a los colombianos, no le tengan miedo a las elecciones del 26. Yo estoy convencida de que las elecciones del 26 las vamos a ganar. Las elecciones a las que tenemos que temer es a las del 30. Si nos equivocamos en la selección del candidato, si escribimos en la historia de decir, otra vez nos equivocamos, en el 30 vamos a volver a la izquierda. Y el país entra en ese vaivén del mapalé de un paso para adelante y uno para atrás. Nosotros lo que tenemos es que consolidar un proyecto político serio y escoger una persona con capacidad, con principios, con determinación, que represente lo que este país necesita. Porque aquí lo que hay que construir es un país hacia adelante. Hay que invitar a todas las fuerzas políticas que tienen gente buena, como David Luna, como Oviedo, como los Galán, como el alcalde Eder, como el alcalde Pico, hacer una gran coalición por Colombia, no para ganar unas elecciones, sino para que de aquí en adelante podamos empezar a escribir una historia distinta para Colombia, una Colombia que no esté al borde del precipicio, que si algo sale mal entonces se devuelve a la primera línea y a los pares nacionales. Nosotros tenemos que ser un país que avanza, y yo creo que ese debe ser el propósito de todos y debe ser la máxima que nos mueva todos los días. Por eso yo creo que el partido va a jugar un momento fundamental, porque puede ser el epicentro de que una nueva generación que ha llegado a la política empiece a gobernar de la mano de otros sectores que comparten las manos limpias, el amor por este país, para que lo saquemos adelante. Yo creo que eso es lo importante. No pensemos en una elección, pensemos en todo el futuro de Colombia. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias. Más noticias a esta hora en Caracol Radio.